Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a estar analizando el libro no el libro, no, la epístola de Pedro, capítulo 2 todavía, a partir del versículo 9. Entonces quedamos que Pedro está narrando por lo que pasaron varias personas. De hecho, se llama el capítulo se llama Falsos Profetas y Falsos Maestros. Y también dijo que, o sea, eso siempre ha existido, o sea, desde la época de Abraham. O sea, siempre ha habido malos creyentes, ¿verdad? Porque cristianos fueron a partir de Pentecostés. A partir de Israel fueron los israelitas, ¿verdad? Pero los creyentes siempre han existido todo el tiempo. Desde Adán y Eva, que fueron los primeros creyentes. ¿Verdad? Entonces, eh, verso 9 dice: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces, aquí dice que, por ejemplo, habla de Lot, que vivía en Sodoma. Creo que era en Sodoma donde vivía Lot. Y él veía lo que ellos hacían, ¿verdad? De hecho, era una ciudad entregada a la idolatría, entregada a la lascivia, entregada a la guerra incluso, ¿verdad? Porque es que antes se hacían rituales, se hacía una guerra, y después de la guerra venía hacían, ¿cómo se llama? Cuando es sexo en grupos, no sé cómo se llama, tiene su nombre, se me olvidó, es sexo en grupos, eso es lo que hacían después de la guerra, y orgías se llama, se me reprende eso. Entonces, y Lot veía todo eso, ¿verdad? Bueno, pero pues Lot vivía ahí. Qué interesante, porque Lot no sé qué tan creyente era, pero Abraham fue libre de todo eso. Abraham no veía nada de eso porque vivía en el desierto. Dice: mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, hay gente que se entera totalmente del pecado, que no les importa, que no les interesa su vida, que viven al día. Pero hay gente que se les ha dicho muchas veces que busquen al Señor, que busquen de Dios, que salven su vida, y no les importa. Dice: atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio y maldición contra ellos delante del Señor. Bueno, entonces aquí habla de los falsos profetas aparte, dice: atrevidos y contumaces. O sea que por unos cuantos, algo de dinero, unas cuantas monedas, son capaces de decir que ataron a quién sabe quién, que ataron quién sabe qué enfermedad, ¿verdad? O sea, hay gente que, de hecho así es como lo hacen, ¿no? Se supone que te libran de enfermedades, te libran de aflicciones, reprenden a quién sabe cuántos bichos, con tal de ganarse unos pesos. Hay gente que lo hace, atrevidos y contumaces, ¿verdad? Pero dice que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potestad, no pronuncian juicio y maldición en contra delante del Señor. Por esto se habla mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para perseguir destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, entonces aquí dice que no entienden, que ellos lo hacen porque no lo entienden, ¿verdad? Que esa gente hace, reprende porque no entienden, no razonan, ¿verdad? Dice que perecerán en su propia perdición. Eh, entonces hay algo muy interesante que dice la Biblia. No me acuerdo, creo que en qué evangelio no me acuerdo, que tu propio pecado te castiga. O sea, por ejemplo, después de que un alcohólico se va a beber, se pierde en el alcohol, después de eso viene la resaca, ¿verdad? Este es su castigo, o sea, su propio pecado lo castiga. O sea, así es con todo, con el cigarro, con la mentira, con cualquier pecado, así es, porque el pecado castiga, la paga del pecado es la muerte. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día.
estos son inmundos y manchas que quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dice aquí el galardón de su justicia. ¿Qué es el galardón de su justicia? Pues la muerte, la enfermedad, la muerte, la tristeza. Tu propio pecado te castiga. Aquí deleite significa pecado. O sea, por ejemplo, aquí deleite es que hay que leer el texto y el contexto. Aquí la palabra deleite se refiere al pecado, pero deleite en sí es amar. Deleitarse es amar, gozarse. Aquí deleitarse está usado para el pecado. O sea, deleitarse no está mal, pero con Dios, deleitarse en buscar a Dios, por ejemplo, amar a Dios, ¿verdad? Entonces, tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, se usan en las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, dice Proverbios que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Llenos de adulterio, bueno, el adulterio es desear a la mujer ajena. Ese es el adulterio, desear a la mujer ajena. Ese es el adulterio. Entonces, aquí dice el simple dicho, incluso Cristo lo dijo, ¿verdad? Que el adulterio nada más es específicamente el acto, la cópula. El adulterio también es en el corazón. Dice, porque si ya escuchaste al amor de tu prójimo en tu corazón, ya dudaste con ella en tu corazón, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de ver a otra mujer para desearla es pecado. Dice, han dejado el camino recto y se han extraído siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, hasta donde sé, Balaam terminó brujo. Es que la historia no narra mucho sobre él. O sea, dice que Dios se le apareció. Si Dios se le apareció es porque conocía a Dios. O sea, pocas personas pueden darse el gusto de decir conocía a Dios, ¿verdad? Incluso Cristo lo dice en el Nuevo Testamento. Creo que es en Apocalipsis. Dice, nunca os conocí, ¿verdad? Pero Balaam sí conoció a Dios porque es la Biblia que, ahí creo que viene en Génesis, que se le aparecía a Dios y hablaba con él. Entonces, en un principio, literalmente entender que en un principio Balaam empezó bien, amaba a Dios, pero la codicia, ¿verdad? El desear el dinero lo hizo hacer brujería. O sea, entregó sus dones a la iniquidad. Balaam. De hecho, al final terminó muerto por los propios israelitas. Balaam fue asesinado por los israelitas. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia de carga, hablando como ese hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, de hecho, dice la palabra, la Biblia, que un ángel metió su voz en una mula. ¿Verdad? Entonces dice que un ángel metió la voz en una mula y habló, porque la mula en sí no habla, pero un ángel metió su voz, o sea, usó su voz en una mula. Entonces, por aquí no también desobediencia, andar en pecado. Una cosa es andar en desobediencia y otra cosa es andar en pecado. Son dos cosas muy distintas. ¿Verdad? Porque pecado es ya transgredir la ley. Hacer lo contrario a lo que dice la ley. Y desobediencia es no cumplir la ley. Los mandamientos, pues. Pero no hacer lo malo. Son dos cosas muy distintas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, ¿qué son fuentes sin agua? Aquí quiere decir que son secos.
O sea, es que lo espiritual es muy delicado. O estás con Dios o estás sin Él. O sea, si te metes en lo espiritual, tienes que estar con Dios. Porque el ser humano se llena, tiene que estar lleno de algo, es por ley. O no puedes estar vacío. No puedes decir que no busques a nadie. Por incluso el no buscar a Dios te llena del mundo. O sea, el ser humano está hecho para estar lleno de algo, ¿verdad? Entonces, y más para los que se mueven en lo espiritual. Entonces, dice que este Balaam no tenía agua, no tenía a Dios, terminó sin Dios. Empezó con él, pero terminó sin él. Incluso Pablo lo dice, es una carrera, ¿verdad? Uno solo se lleva el galardón. Y no se empujado por la tormenta. O sea que aquí Balaam, lo que le pasó a Balaam es que él se dejó llevar, ¿verdad? Él pues, tenía necesidad de dinero. Pues yo creo que no, porque Dios no deja a sus siervos sin dinero, no los deja sin comida. Él dice que él codició, o sea, quería tener más y tener más. Él tenía, a lo que me entra en la historia es que Balaam tenía dinero, pero él quería mucho más, ¿verdad? Incluso él decía, aunque me dieras tu casa llena de oro. Para los cuales la matanza podría estar salvada para siempre. Entonces, eh, entonces aquí lo que, incluso creo que lo dice la Biblia, que mejor no hubiera conocido a Dios, es mejor no haber conocido a Dios que haberlo dejado, ¿verdad? Porque el castigo es muy grande. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones de los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces aquí incluso, sí, este es el vencido es esclavo del que lo venció. Aquí habla del pecado. Si el pecado te vence, eres esclavo del pecado. Eso se puede aplicar a muchas cosas. Entonces lo que aquí dice, les prometen libertad. O sea, cuando tú vas con un brujo, te promete no, porque te voy a hacer libre de la enfermedad, te voy a hacer un amarre para que tengas mucho dinero, un buen trabajo, te voy a hacer tal cosa para que te vaya bien. Pero dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces aquí lo que pasa es que un brujo te la pone fácil, ¿verdad? Por unas cuantas monedas te hace el trabajo. Y ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postre todavía no ser peor que el primero. Entonces aquí dice que este eh, eh, pues que lo que pasa es que cuando una persona está en el pecado, dice, incluso lo dijo Pablo, eh, mirad que no caigáis, mire que no caiga el que empiece a estar limpio, mire que no caiga, algo así. Entonces, el haber dejado el pecado es peligroso, bueno, te hace muy responsable, porque si vuelven al pecado, les va peor, ¿verdad? Lo que pasa es que el pecado te reclama. Una cosa es ser tentado, por ejemplo, cuando uno está dejando el pecado, es tentado y tentado no... Bueno, si eres tentado, pues simplemente te abstienes y ya. Pero no caigas, o sea, no vuelvas al pecado, ¿verdad? Porque el pecado te reclama, eso es lo que pasa. No me acuerdo quién lo dijo, pero el pecado te reclama. Entonces, y incluso Cristo lo dijo, no peques más para que tu no llegue a ser peor, ¿verdad? Entonces, incluso la Magdalena, fue lo que le pasó a Magdalena, a la que le llevaron a Cristo cuando estaba en la cruz. Lo que pasa es que Magdalena se descarrió,
¿verdad? Eso lo escuché de un pastor. Dice que la Magdalena estaba sana y todo. O sea, era en pecado, estaba en pecado Magdalena. Deja el pecado y todo. Y vuelve el pecado otra vez. Porque dice la Biblia que se le metieron 7 demonios. O sea, que esta Magdalena volvió al pecado. ¿Verdad? Entonces eso es lo que pasa. Y era una descarriada Magdalena, pero finalmente entendió. Pero entonces, lo que pasa es que no hay nadie que te explique realmente lo espiritual. Y también, o sea, el mundo espiritual es muy engañoso, te puede confundir, incluso puede confundir tus propios pastores con la palabra. Pueden pasar muchas cosas, pero, o sea, lo que verdaderamente te va a salvar es tu propia conciencia delante de Dios. Lo que verdaderamente te va a librar de cualquier cosa es tu propia conciencia. Una cosa es que tú no entiendas o que tú no sepas qué hacer, y otra cosa es que peques deliberadamente. Son dos cosas muy distintas. Dice, pero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, hay gente que van a la iglesia, se congregan por un tiempo. ¿Y por qué dejan la iglesia? Porque hay gente que luego deja la iglesia. Porque, porque les llegan las aflicciones, ¿verdad? Mira, hay algo muy interesante, que cuando uno está en la iglesia, Dios te pide que dejes costumbres, malas tradiciones, el pecado. Dios te pide que dejes todo eso, ¿verdad? Eso es lo que pide Dios. Y hay gente que no lo hace y por eso son atormentados. O sea, estar con Dios es lo mejor que puedes hacer. Estar con Dios es lo mejor que puedes hacer. Pero hay gente que le gusta ir a la iglesia, pero no le gusta dejar el pecado. Y esos son los que se sienten mal, los que están enfermos, los que están en derrota, ¿verdad? Y otra cosa es que como ser humano, esto es para todo ser humano, para todos. Hay un punto en la vida del ser humano en el que es preparado, ¿verdad? Que de un muchacho a un adulto. Esto creo que viene en Proverbios. Dice que el ser humano tiene que ser formado, todo ser humano, no importa que seas o no creyente. Creo que lo leí en Proverbios, que tiene que ser edificado una sola vez, ¿verdad? En Salmos creo que menciona también una sola vez. ¿Por qué? Porque el pasar de joven, responsable, adulto, responsable, padre de familia, es eh, pues solamente Dios te moldea. Aquí Dios te guía, seas o no creyente, seas ateo o seas creyente, no importa, ¿verdad? Por única ocasión, ¿verdad? Para todos. Contra los cristianos, los creyentes, los judíos incluso, son formados por Dios todo el tiempo, ¿verdad? Y más para los pastores y ministros. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve su vómito y la puerca clavada a revolcarse en el cielo. Entonces, dice Proverbio 26:11, ¿verdad? Entonces Dios prepara, como le dije, Dios en una sola ocasión en la vida prepara al ser humano y le dice cómo tiene que vivir, cómo debe de comportarse, cómo debe de ser, ¿verdad? Porque va a pasar de joven y responsable a adulto, responsable, padre de familia, por una ocasión, y vuelven a lo mismo, se descarrían. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el asunto por hoy. De hecho, aquí termina el capítulo 2 de 2 de Pedro. Entonces, ¿qué aprendimos? Que es mejor vivir con Dios que vivir sin Él, ¿verdad? Por mucho. ¿Por qué? Porque Dios te sana, te cura, siempre te va a dar palabra, todo el tiempo. Es mejor estar con Dios que estar sin Él. Y Dios te libra, te ayuda. Bueno, entonces hay gente que se aprovecha de Dios, ¿verdad? Incluso de su palabra para predicarles a otros de mala fe. Entonces, ¿qué aprendemos? Prácticamente la enseñanza principal es mejor confiar en Dios
y confiar en el hombre. Hay uno que está más interesante que este, bueno, creo que sí que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga.